Rehabilitación pulmonar, clase correspondiente a tercer año de la carrera licenciatura de fisioterapia. Comencemos. Rehabilitación pulmonar. Hablaremos ahora de los conceptos generales sobre la rehabilitación pulmonar. Como definición, podríamos decir que es una intervención integral basada en una minuciosa evaluación del paciente, seguida de terapias diseñadas a medida que incluyen, pero no se limitan, al entrenamiento muscular, la educación y los cambios en los hábitos de vida, con el fin de mejorar la condición física y psicológica de las personas con enfermedad respiratoria crónica y promover la adherencia a conductas para mejorar la salud a largo plazo. Esta es la definición de la Sociedad Americana de tórax y de la Sociedad Europea de Respiratoria, la Sociedad Respiratoria Europea, o algo así porque está en inglés, así que no, más o menos esa es la traducción. Básicamente, como definición más criolla, digamos, va a ser todas aquellas herramientas aplicadas para mejorar la condición de un paciente, ¿no? O mejor dicho, hacer que el involucramiento del sistema respiratorio en las actividades de la vida diaria del paciente sea óptimo de acuerdo a la condición y el contexto. ¿Tá? O sea que básicamente estamos hablando de algo mucho más global de lo que veníamos hablando. Nosotros veníamos hablando tanto en evaluación, diagnóstico y técnicas de respiratorio, en cosas puntuales, digamos. Por ejemplo, el diagnóstico y resolución de deficiencias. ¿Va? En este caso nos estamos corriendo un casillero, no estamos actuando sobre, si bien, o sea, vamos a precisar manejar las deficiencias para una mejor actividad, acá ya nos estamos centrando en la actividad. O sea que estamos hablando de un paciente ambulatorio, ¿tá? Un paciente que ya tiene ya salió de una hospitalización, que ya está va a la policlínica o vamos nosotros al domicilio o lo encontramos en un gimnasio, o sea, ya empezamos a actuar sobre la actividad del paciente, buscando otro tipo de rendimiento y un involucramiento de otra manera del sistema respiratorio. Acá no vamos a tener como objetivos, si bien puede pasar en algún caso, pero el objetivo no va a ser solucionar una obstrucción de vía aérea. Acá el objetivo es mejorar el rendimiento del sistema respiratorio involucrado en las actividades de la persona. ¿Ah? Se sugiere, según estas sociedades de otros lados, el trabajo en equipo ínter o multidisciplinario, ¿tá? Cuestión que no es tan fácil de ver acá por nuestros lares. Acá básicamente se trabaja de manera multidisciplinar en el sentido de que cada profesional, digamos, trabaja por su lado, no hay tanto. Si bien existen sociedades, bla bla, acá en Uruguay, digo, no, la metodología de trabajo es más bien multidisciplinar. O sea, multidisciplinar es diferente a interdisciplinar, que digamos que es la aspiración de todos los equipos de salud, a trabajar de manera interdisciplinar. No es lo que sucede acá, no es lo que más van a encontrar. De todos modos, ya sea interdisciplinar o multidisciplinar, el acondicionamiento físico desde el punto de vista del sistema respiratorio va a ser manejado por el fisioterapeuta. ¿Ah? O sea, el entrenamiento del paciente va a ser manejado por el fisioterapeuta. Después el paciente, me imagino que tendrá consulta con el neumólogo, consulta con la enfermería, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me voy a centrar en esto, no hablar tanto de esa interrelación, básicamente porque no es algo que tenga experiencia, sí más bien del papel nuestro en lo que debería ser el equipo o nuestro papel en este aspecto. O sea, en mejorar el sistema respiratorio para un mejor rendimiento de la economía del paciente.
¿verdad? Pero básicamente un equipo se va a componer de neumólogo, fisioterapeuta, médico rehabilitador, ¿verdad? Acá en este caso debería ser la figura del fisiatra, pero no la es, o sea, no es un médico rehabilitador en realidad el fisiatra. No sabría tampoco definir lo que es. Psicólogo y tal vez alguna especie de entrenador o algo así, ¿verdad? Pero ya, como venía diciendo, básicamente lo importante es para nosotros, obviamente como fisioterapeuta, ver qué podemos hacer nosotros por este tipo de pacientes. En cuanto a los criterios de selección para un tratamiento de rehabilitación pulmonar, se consideran candidatos los pacientes con EPOC y disnea, con grado 2 en la escala de la MRC. Así que habrá que buscar lo que es la escala de MRC. La sigla es de Medical Research Council. ¿Ah? También son candidatos a participar de estos programas, o mejor dicho, una rehabilitación pulmonar, o ya más el caso nuestro, de un acondicionamiento físico, ¿tá? Para mejorar el involucramiento del sistema respiratorio. Los pacientes con fibrosis quística o bronquiectasias, los pacientes con enfermedad neuromuscular y tos ineficaz, y aquellos que precisan cirugía torácica, ¿va? Por ejemplo, por causas tumorales, por causas de quistes, etcétera, etcétera. Todo paciente que ha sido sometido a una cirugía de pulmón, entonces va a ser trasplantes de pulmón, ni que hablar, va a ser plausible o mejor dicho, debería realizar un acondicionamiento físico desde el punto de vista respiratorio. ¿Cómo se evalúan los candidatos a participar de esto? O sea, yo pienso que estos pacientes que con estas patologías que nombramos, que hayan tenido cuadros de internación, de exacerbaciones, intervención, que hayan estado ventilados, que tengan un historial de patología respiratoria, ya deberían ser tratados o entrenados para mejorar su condición física. Condición física desde el punto respiratorio. Después, obviamente, según el lugar y según el tipo de programa que provea ese lugar, ese lugar, se van a seleccionar con algunos otros criterios. Pero aquellos pacientes añosos, con poca capacidad pulmonar, con historial de patología, deberían ser posibles de beneficiarse con estos programas. Si esto fuera o si pudiéramos participar, o si en algún momento se lograra tener una horizontalidad de las ciencias de la salud, y nosotros podríamos participar activamente y tomando las decisiones que nos corresponden en un equipo de salud, podríamos decir que los componentes del equipo de salud serían el médico rehabilitador, en algún momento va a existir, el neumólogo, el psicólogo, el fisioterapeuta, la terapia ocupacional también, podría beneficiar a este tipo de pacientes. Y obviamente que la dinámica debería ser, cada cual obviamente debería manejar su área, o sea, manejar su área me refiero a evaluar, diagnosticar y proponer la intervención en su área y después las puestas a punto en común de los diferentes profesionales para tener objetivos generales en común. Básicamente eso sería un trabajo interdisciplinar y no un trabajo multidisciplinar que sería uno dando órdenes a todos los demás integrantes del equipo y hacer lo que diga el jefe de equipo, digamos. Eso sería multidisciplinar a grosso modo y lo anterior interdisciplinar. La aspiración es que sea interdisciplinar, si no tenemos la posibilidad de valorar, diagnosticar e intervenir con nuestras propias herramientas, ya no estamos hablando ni siquiera de un equipo. Estos programas se deberían llevar a cabo, obviamente, en algún lugar acondicionado para el mismo, o sea, pueden ser gimnasios de rehabilitación, o de última en la casa en el domicilio de los pacientes. Y como todo programa debería tener
una medida de esos resultados. Estamos hablando de que deberíamos nosotros empezar a utilizar en estos pacientes ambulatorios que están en rehabilitación escalas valorativas objetivas, ¿tá? Para medir tanto la necesidad del programa, para medir la evolución a lo largo del programa y para tener para ver si sufre variaciones el paciente durante la ejecución del programa. ¿Ah? O sea, acá estamos hablando de utilizar números, de tener números, evaluar al paciente con números para saber si el paciente evoluciona o no. O sea, si hemos orientado o enfocado bien nuestra intervención. Para ello nos vamos a asir o a valer de escalas, como por ejemplo la de Borg, BORG, que van a tener que buscar también ustedes, que es una escala que mide percepción del paciente sobre su fatiga durante alguna actividad. Es una escala subjetiva, pero que tiene valores que ustedes le van a dar. ¿Ah? La que hablábamos hoy también, la escala de disnea de la MRC modificada, o sea, la que dijimos también. O sea, ya tienen dos escalas para buscar. La escala de disnea de la MRC modificada y la escala de disnea de Borg. Ya son dos tareas que tienen para ir viendo. Después hay otras escalas más específicas y muy útiles y muy fáciles de usar, que son, por ejemplo, el test de marcha de 6 minutos y el test de marcha de 2 minutos. Así que ahí ya tienen dos escalas nuevas con datos objetivos para valorar la evolución del programa. ¿Tá? Después, obviamente, que vamos a hacer la valoración respiratoria que ya hemos hablado, o sea, vamos a saturar al paciente, vamos a controlar los signos vitales, vamos a ver cómo evolucionan durante la aplicación de un programa. ¿Tá? La palabra programa, porque la vengo diciendo muchas veces y no aclaré qué significa. Programa, ¿tá? Le estamos llamando a un diseño. Al diseño, ¿tá? de una serie de ejercicios, ¿tá? Que van a ser según cuáles sean los objetivos que nos proponemos. ¿Tá? Son series de ejercicios que van a ser planificados, ya sea en la intervención de una sesión y en la intervención a largo plazo. ¿Ah? O sea, ustedes van a tener que planificar una sesión y van a tener que planificar, obviamente, desprendida de la evaluación de ustedes, y van a tener que planificar una intervención total, o sea, 2 semanas de ejercicio, por decir algo, si es que el programa dura eso. ¿Ah? O 3 semanas de ejercicio o un mes de ejercicio. ¿Tá? Y eso es diseño y planificación. ¿Tá? Sesión a sesión o cada tanto ustedes van a tener que valorar nuevamente para ver cómo viene evolucionando el paciente, para introducir cambios en su programa de ejercicios. ¿Tá? Pero ya les digo, esto es de diseño. Van a tener que aprender a diseñar tanto una sesión de intervención como varias sesiones de intervención hasta un corte temporal donde ustedes evalúan. A eso le llamamos programas, al diseño y planificación de los ejercicios en una sesión y en varias sesiones extendidas. ¿Ah? Así que sabemos lo que es entonces la rehabilitación pulmonar, sabemos qué tipo de pacientes son plausibles de esto, ¿tá? Cómo lo vamos a seleccionar, cómo lo vamos a evaluar, ¿tá? Qué tipo de... Los programas van a variar de acuerdo al tipo de paciente, o sea, en algunos van a entrenar solamente aeróbicamente con ejercicios de resistencia, algunos los van a evaluar, mejor dicho, van a intervenir ya con ejercicios tal vez de fuerza, etcétera. Pero eso se va a acondicionar y a diseñar de acuerdo al paciente, a su edad, a su complexión, al tipo de deficiencias que pueda tener. ¿Tá? Pero esto es más bien diseño y planificación. Muy bien, los componentes de los programas de rehabilitación respiratoria. Básicamente cuando hablamos de los componentes de los programas de rehabilitación, bla bla,
estamos hablando de qué tipos de entrenamiento, hacia dónde vamos a enfocar el entrenamiento. ¿Tá? Ustedes ya saben, o tal vez no, que existen varios tipos de entrenamiento con diferentes objetivos, ¿tá? Y que se realizan de diferentes formas, ¿tá? Con una diferente frecuencia, con accesorios, con no accesorios, con involucramiento de más o menos grupos musculares del cuerpo. ¿Tá? En la rehabilitación respiratoria, el objetivo principal es la musculatura esquelética, ¿tá? El trabajo sobre la musculatura esquelética. ¿Tá? ¿Por qué se trabaja sobre la musculatura? Porque se ha demostrado que es el trabajo sobre la musculatura, adaptando el cuerpo a diferentes niveles de consumo de oxígeno, ¿ah? Es la única manera eficaz de mejorar el rendimiento del sistema respiratorio. ¿Tá? Cuando hablo del rendimiento estamos hablando de los volúmenes y capacidades. Volumen minuto, volumen tidal, capacidad de reserva funcional, capacidad inspiratoria máxima, capacidad expiratoria máxima, o sea, todos los volúmenes y capacidades del sistema respiratorio mejoran a raíz del entrenamiento del músculo. ¿Va? Así que la vía para nosotros mejorar el rendimiento del sistema respiratorio es el estímulo sobre la musculatura del cuerpo. ¿Va? Así que entonces el ejercicio físico aplicado como terapia, acá hay que diferenciar lo que es el ejercicio, el entrenamiento, digamos, habitual o entrenamiento competitivo o entrenamiento, ya encuentro la palabra, recreativo, ¿tá? Del entrenamiento terapéutico. ¿tá? Nosotros entrenamos de manera terapéutica, así que esto creo que se acordarán o no, pero digo, tenemos el entrenamiento recreativo, o sea, con fines de esparcimiento, bla, bla. El entrenamiento competitivo, con fines deportivos, podríamos llamarle. ¿Tá? Y el entrenamiento terapéutico. Ese es propiedad nuestra. El entrenamiento terapéutico, después vamos a hablar no muy técnicamente, picotear en los demás, pero el entrenamiento terapéutico es propiedad de los fisioterapeutas. ¿Ah? No se dejen engañar. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver qué tipos de entrenamientos podemos aplicar según el tipo de paciente que tengamos. De vuelta repito, tipo de paciente me estoy refiriendo a edad del paciente, no van a entrenar de la misma manera o con los mismos criterios a un paciente añoso con una EPOC que ha tenido reiteradas internaciones. No lo van a entrenar de la misma manera que un adulto joven, digamos, que ha tenido una intervención en el pulmón por X motivo, ¿tá? Pero que puede restablecer o mejorar su rendimiento desde varios puntos de vista. ¿tá? De vuelta, el adulto mayor, añoso, bla, bla, podemos, tal vez nos vamos a basar simplemente en un acondicionamiento físico basado en un entrenamiento muscular general y de los músculos respiratorios. ¿tá? Mientras que el adulto joven, que ha tenido alguna intervención por X causa, ya podemos estar trabajando en otros tipos de entrenamiento, de resistencia a la fuerza, de acuerdo a qué, a la actividad que realice. ¿Ah? Partiendo de la suposición, cosa que está mal, pero partiendo de la suposición que el adulto mayor tiene menos nivel de actividad, que básicamente lo que precisa es marchar, caminar, transferirse, y que un adulto joven precisa ir a trabajar, moverse, tal vez hace algún deporte y quisiera él restablecer eso. ¿Ah? Perdón por el mate. Bueno, entonces vamos a tener en primera instancia el entrenamiento muscular general y de músculos respiratorios. ¿Ah? Acá nosotros vamos a buscar en este tipo de pacientes el entrenamiento de toda la musculatura, ¿ah? Ya sea en entrenamiento de resistencia o entrenamiento de fuerza, pero diferentes grupos musculares que no sean respiratorios, digamos, que no sean músculos respiratorios, y el entrenamiento
a su vez de la musculatura estrictamente respiratoria, cuyo principal actor, digamos, es el diafragma. ¿Va? Y acá se pueden valer de todo lo que se habló en la clase en la última clase de tratamiento respiratorio, todo el tratamiento con incentivadores, por ejemplo. Se pueden hacer programas de entrenamiento con los incentivadores, así que ya tienen ahí un pique. ¿Va? Y después digo, o sea, anexarlos al entrenamiento general. El entrenamiento de tipo aeróbico o de resistencia es tal vez el más utilizado para el tipo de pacientes que nosotros vamos a trabajar. En respiratorio me refiero, ¿no? Este, Básicamente tiene como grandes consignas el involucramiento de grandes y muchos músculos, o sea, de grandes grupos o de muchos grupos musculares a la vez, en una actividad repetida. ¿Ah? Y ahí estamos hablando de, por ejemplo, las caminatas, la marcha, este, la utilización de equipamiento como las bicicletas fijas, los escaladores, las elípticas, no me acuerdo ahora del nombre, digo, pero están esas bicicletas que son de mano, por decirlo de alguna manera, donde el tipo hace bicicleta pero con los miembros superiores. Todo eso, ese tipo de ejercicio que involucra mucho músculo, muchos grupos musculares, con el mismo, digamos, en la misma actividad, se prolonga durante un tiempo. ¿Va? O sea, son, por decir algo, 20-25 minutos de bicicleta fija. Eso de por sí ya genera un cambio en el sistema respiratorio. Se tiene que adaptar al sistema respiratorio a determinado consumo de oxígeno. O sea, tiene que mejorar las capacidades de volúmenes, hay una mayor exigencia y bueno, lo que hablamos hoy, estimulamos todo el sistema musculoesquelético para obtener un rendimiento mejor del sistema respiratorio. Estos programas, mejor dicho, este tipo de entrenamiento muscular que se llama aeróbico de resistencia, se puede programar de 3 a 5 veces por semana. Se recomienda una carga de tiempo de unos 150 minutos semanales como mínimo. O sea, y ustedes van a seleccionar o ir variando el tipo de actividad que va a realizar el paciente, o sea, va a ser bicicleta, va a ser marcha, va a ser cinta, va a ser lo que sea, de acuerdo obviamente a las condiciones del paciente, edad, bla, bla, lo que decíamos hoy. Pero las condiciones que tienen que tener son esas: involucramiento de muchos grupos musculares, repetición del mismo gesto y un tiempo mayor a los 20 minutos por sesión de entrenamiento. Obviamente que a todo esto ustedes le van a agregar un calentamiento previo, un estiramiento posterior al ejercicio, ejercicios respiratorios finales, esos adornos lo ponen como ustedes quieran, pero lo principal es el tipo de estímulo que tienen que darle al paciente. Muy bien. Hay otro tipo de entrenamiento que se llama interválico, donde esto lo van a saber más, o se lo van a explicar mejor la gente de gimnasia terapéutica, si es que queda alguien. Era un chiste, perdón. Existe el tipo de entrenamiento interválico que son cortos periodos de tiempo, pero de muchísima intensidad. Una cosa que no dije, que fue la intensidad y ritmo del anterior, es una intensidad baja a media. Ahora, nosotros podemos hacer lo que se llama entrenamientos interválicos, que son 2 o 3 minutos de altísima intensidad, o sea, corriendo a fondo o con la bicicleta a lo que da, digamos, a lo que dé el paciente, pero durante 2 o 3 minutos con periodos de descanso en el medio. También se ha reportado que hay grandes beneficios para el sistema respiratorio, mejoría de las capacidades y volúmenes pulmonares con este tipo de entrenamiento. Obviamente que lo que hablábamos depende del tipo de paciente. Un paciente con EPOC, digamos, de 80 años, no le van a hacer un interválico, ¿no? O sea que eso lo tienen que razonar. Después tenemos el entrenamiento clásico de la fuerza,
¿da? Que este tiene como características el involucramiento de grupos musculares más pequeños, ¿da? Que hacen una acción determinada, ¿da? Y la contrarresistencia. O sea, trabajar ese grupo muscular contra una resistencia. Vamos, es la carga. ¿Da? Hacer pesas, por decirlo de alguna manera. ¿Da? Hay una sobrecarga, se repite un gesto, un movimiento, no un gesto, perdón, un movimiento específico, se involucra un grupo muscular. Y ese tipo de ejercicio se va rotando por diferentes grupos musculares. ¿Da? Ustedes habrán ido a algún gimnasio en algún momento de sus vidas, o habrán visto a alguien entrenar, o X. ¿Da? Y saben cómo es. Entrenan un grupo muscular primero, después el otro, después el otro, después el otro, después el otro. Con series y repeticiones. ¿Da? Que según lo que ustedes quieran lograr en el músculo, van variando la cantidad de repeticiones, la cantidad de carga, la cantidad de series. ¿Da? En este caso, nosotros digo, el entrenamiento de tipo fuerza que vamos a buscar es el entrenamiento de resistencia a la fuerza. ¿Da? O sea, en principio por lo menos. ¿Da? O sea, muchas repeticiones, pocas series, ¿da? Cambiando de grupo muscular constantemente. ¿Da? Y también esto se planifica según los grupos musculares, cómo seleccionan los grupos musculares de qué paciente van a atender. Y obviamente de acuerdo a la actividad del paciente. ¿Ah? O sea, pacientes, por ejemplo, que tienen tal o cual tarea laboral habitual, bueno, se enfocarán más en el tren superior, se enfocarán más en el tren inferior. ¿Ah? Siempre conviene trabajar todo lo que se pueda, por decirlo de alguna manera, pero a veces no, por cuestiones de temporalidad no lo podemos hacer. También la intervención en este tipo de... O sea, hay que planificar la sesión por grupos musculares, se pueden ir variando los grupos musculares de un día para el otro. ¿Tá? Habría que hacer un estímulo de 3 a 5 veces por semana, ¿tá? Para lograr cambios en... Nosotros el gran cambio que buscamos, perdón, no es que si bien vamos a tener el efecto sobre el músculo o sobre el grupo muscular trabajado de aumento de la masa, aumento de su fuerza, aumento de la resistencia a la fuerza de ese músculo, ¿tá? Lo que buscamos nosotros es el aumento de las capacidades y volúmenes pulmonares. Y eso lo vamos a saber cuando hagamos las escalas que hablamos hoy en la diapositiva anterior. ¿Tá? Nuestro objetivo es ese. Después si logramos esta mayor resistencia, mayor fuerza, mayor potencia en el músculo, bienvenido, digo. Pero básicamente en este tipo de programas no es el objetivo final. El objetivo final es que el paciente tenga mejor capacidad pulmonar. Muy bien, y lo último que vamos a hablar es el entrenamiento de los músculos respiratorios. Básicamente retomamos esto. ¿Tá? Acá hablamos, hablamos específicamente, o vamos a hablar, o yo voy a hablar específicamente del entrenamiento del diafragma. ¿Va? El entrenamiento del diafragma, por ser el músculo principal, el motor principal de la inspiración, ¿se acuerdan que si lo dijimos o nos olvidamos de decir en alguna de las clases que la inspiración es el acto pasivo de la respiración, el acto activo, perdón, de la respiración, y la expiración es el acto pasivo. ¿Tá? O sea, el trabajo muscular, el estímulo que precisamos neural bueno es el de la inspiración. ¿Tá? Desde el centro respiratorio del bulbo raquídeo a través de los nervios frénicos hacia el diafragma. ¿Tá? Digamos que todo eso es el hardware de la respiración. Así que precisamos un buen estímulo hacia el diafragma y un buen trabajo del diafragma. Un buen trabajo del diafragma estamos hablando de que tenga un reclutamiento de fibras temporal y espacial adecuado. O sea, que reclute a tiempo y que reclute la cantidad de fibras necesarias según el requerimiento. ¿Ah? ¿Cómo se entrena el diafragma? Se entrena indirectamente a través de todo lo que venimos hablando, pero se puede entrenar directamente a través de la incentivación de la inspiración. ¿Tá? Todo lo que se habló en la clase de tratamiento sobre incentivadores inspiratorios, ya sea de flujos,
o de volumen, ¿tá? Va a generar un beneficio para el diafragma, ¿tá? Tratando de variar, por ejemplo, si vamos a hacer algo específico para el diafragma, tendríamos que tener los tipos de inspiradores, de incentivadores, perdón, de flujo y de volumen, porque tenemos que entrenar al diafragma tanto en generar una presión altísima en poco tiempo o ir generando una presión gradual negativa, ¿tá? O sea, precisamos ambos tipos de inspiración, o sea, rápidas, o sea, a alto flujo y bajo volumen, o lentas y prolongadas, o sea, a bajo flujo y alto volumen, ¿tá? Así que como conceptos generales para terminar esto, los programas van a incluir el entrenamiento global del cuerpo, ya sea involucrando muchos grupos musculares a la vez, con una misma actividad, o involucrando un grupo muscular, ¿ah?, con una actividad y salteando hacia otro y hacia otro y hacia otro. O sea, estamos hablando de lo que es la resistencia primero y la fuerza después. Hablamos también algo de lo interválico, ¿tá? Pero tenemos que saber que el trabajo global del cuerpo va también a necesitar un trabajo específico sobre el diafragma, ¿tá? Los incentivadores hablo porque facilitan muchísimo el trabajo, y generan buen feedback con el paciente. Después, si no, van a tener que pensar ustedes cómo podemos trabajar la fase inspiratoria a alto volumen y bajo flujo, y a bajo flujo y alto volumen. ¿Ah? Muy bien, esto lo vamos a estar profundizando en la práctica. Van a tener que empezar en la práctica a generar ustedes programas, ¿tá? O sea, a diseñar una sesión y a diseñar un programa, ¿tá? O sea, varias sesiones, ver cómo van a evaluar, cómo van a evaluar la intervención de ustedes y ver cómo adaptar, o mejor dicho, no adaptar al paciente los programas, sino adaptar los programas al paciente. Ahí está la clave. Muy bien, señores, nos estaremos viendo. Abrazo para todos.